¿Qué tal, familia? Me da mucho gusto que estés conectado. Realmente es una bendición poder estar en este momento contigo. Y es realmente un privilegio tenerlos con nosotros, ya sea que nos estés viendo por nuestro canal de YouTube o a través de Facebook o Instagram o TikTok, ¿sí? Sea por el medio que sea. Incluso a lo mejor tú vas ahorita en tu automóvil y nos vas escuchando por la radio. Quiero decirte que este es un tiempo que es designado por Dios para fortalecer nuestra fe, para renovar nuestra esperanza. Así que si estás buscando la palabra de Dios para tu vida, estás en el lugar indicado. Si estás buscando dirección o simplemente aliento, hoy estamos seguros de que lo vas a recibir. Incluso si te conectaste únicamente para conocer cómo funciona la bendición de Dios y cómo puedes tenerla en tu vida, puedo decirte que este es el momento indicado para que escuches de él. De hecho, nuestro tema es: pide a Jehová lluvia y él abrirá los cielos con bendiciones abundantes. Así que pidámosle a nuestro Señor y Dios que nos derrame de su Espíritu Santo y nos permita entender, comprender, razonar, pero sobre todo atesorar su palabra y ponerla en práctica. Y aquí es a donde vamos, a esas preguntas que son importantes en nuestra vida. ¿En qué situaciones, sí, has aprendido a pedir con más fe? ¿Cuál es tu actitud al saber que Dios abrirá los cielos con bendiciones? Y esto, al analizarlo y al pensarlo, pues nos lleva a recordar, ¿no?, esos momentos en que Dios ha actuado de una manera sobrenatural. Y déjame decirte que en los años 70, allá en los Altos de Chiapas, en una comunidad evangélica, pues estaba enfrentando una sequía que era devastadora. Los cultivos estaban muriendo, la desesperación crecía en medio de los fieles. Pero te digo algo, estos no se rindieron. De hecho, los líderes de la iglesia convocaron a jornadas intensas de oración. Clamaron a Dios por un milagro. Y día tras día se estaban reuniendo en la iglesia, confiando en que el mismo Dios que respondió a Elías podía abrir los cielos de Chiapas y derramar lluvia. Poco tiempo después de esto, algo extraordinario sucedió. Empezaron a aparecer nubes oscuras en el horizonte. Al principio muchos pensaron que sería solamente una lluvia pasajera, ¿no? Pero esto no fue así. La lluvia llegó. Al principio pues eran pequeñas gotas, ¿no? Pero luego en una lluvia torrencial que continuó por varios días. Y aquí es donde podemos decir: Dios ha respondido. Aquella lluvia no solamente refrescó la tierra, sino que revivió los corazones y las esperanzas de todo el pueblo. Los campos reverdecieron y las cosechas se salvaron. Literalmente era un milagro. Hoy la lluvia milagrosa es recordada como un testimonio del poder de la fe, pero sobre todo de nuestro Señor, de su amor, de su provisión y de su misericordia, y cómo Él está dispuesto a bendecirnos día a día. En esta noche te voy a pedir que pongas atención. Te voy a pedir de favor que dejes lo que estés haciendo y que te concentres en escuchar lo que Dios tiene para ti. Ya lo sabes, puedes ir por tu taza de café, de té o simplemente un vaso de agua y pongámonos, ¿sí?, en línea con Dios, ¿sí? Pongamos nuestros sentidos, nuestra atención a escuchar su voz, y créeme que Él va a obrar a fin de ¿qué? De traer esa lluvia de bendiciones a nuestra vida. Así que te voy a pedir de favor que abras tu Biblia en Zacarías, en el capítulo número 10, y ya lo sabes, vamos a leer verso a verso y vamos a dar una explicación acerca de este pasaje, y vamos a adentrarnos y a descubrir cómo la bendición de Dios está al alcance para aquel que la desea, para aquel que la necesita, pero sobre todo para aquel que la pide. El verso 1 nos dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno, porque los terafines han hablado vanidad y los adivinos han visto mentira y han hablado sueños vanos, en vano consuelan, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor.
Y aquí, hermanos, tenemos que poner mucha atención, ¿no? Porque tenemos esas palabras claves que nos permiten interpretar el texto, ¿no? Tenemos esto de lluvia tardía, ¿no? Y la lluvia temprana, pues, es la que caía en otoño. La tardía era la que caía en lo que era primavera, ¿no? Y estas lluvias, pues, eran vitales para la agricultura. ¿Y para qué? Pues también para poder sobrevivir, ¿no? Y ya en este contexto espiritual, pues, la lluvia simboliza la bendición de Dios y la provisión de todo lo necesario. También encontramos esta otra palabra, terafines, y estos pues eran los ídolos domésticos, ¿no? Usados para consultar en busca de respuestas, ¿no? Su uso estaba prohibido totalmente por Dios, ya que promovía la idolatría y desviaban el corazón del pueblo hacia la verdadera adoración al único Dios. Y en esto pues un ejemplo serían pues que pues mis medallitas, algún nicho, ¿no? Entonces, estas cosas pues están prohibidas, ¿no? Y también tenemos esta parte de los adivinos, ¿no? Que eran personas que pretendían predecir el futuro, ¿no? A través del ocultismo, ¿no? Y esto pues ofrecía falsas esperanzas y engañaban al pueblo. Lo que Dios hace es invitarlo a que le pidamos nosotros de manera directa su bendición. Aquí nos está recordando que Él es el que provee todo lo necesario para la vida. Por eso es que nosotros tenemos que pedir su provisión a Él. Y Zacarías empieza a utilizar esta imagen física, ¿no? Para señalar una verdad espiritual. Dios es el proveedor de todas las cosas, tanto materiales como espirituales. Y esto lo debemos de grabar en nuestro corazón, pero también en nuestra mente. Tenemos otra palabra clave aquí, ¿no? Pedir la lluvia a Jehová. No debemos de buscar otras fuentes de provisión o acudir a dioses que son falsos, ¿no? Esas imágenes. Déjalas a un lado. La bendición proviene de Dios. Él es quien controla absolutamente todo. La lluvia y las estaciones. Así que hagámoslo. Acudamos a Dios en oración, sabiendo que Él es el único capaz de satisfacer nuestras necesidades más profundas. También tenemos esta otra palabra clave. Valentía en la oración. Os dará lluvia abundante. Y esto realmente es una promesa de una provisión que es generosa. Dios quiere que su pueblo le pida con confianza, sabiendo que Él va a responder. Y esto es algo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero que hay una intencionalidad en cada uno de nosotros de pedir, de llamar, de tocar. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues va a traer esa prosperidad para cada uno de nosotros, tanto en lo material como en lo espiritual. Y esto es algo que tenemos que entender. Nos recuerda que bajo la gobernanza de Cristo en nuestra vida, hay bendiciones espirituales en abundancia para todos los que creen en Él. Así que esto es algo que debemos de tener muy claro. Y a grosso modo, hermanos, pues este pasaje nos enseña que cuando el pueblo de Dios enfrenta una sequía, ya sea física o espiritual, pues debe de clamar directamente a Dios. No hay que recurrir a esas fuentes engañosas, ¿no? Horóscopos, ¿no? O que ya fui con el brujo, o que ya fui con el adivino, ya me leyeron el café. Cualquiera de estas formas desvía nuestro corazón. La única fuente verdadera y de provisión es nuestro Dios. Él tiene el poder de abrir los cielos y derramar bendiciones en abundancia a nuestra vida. Así que, pues, hay que poner atención y hay que hablarle a Él, pedírselo a Él. Y aquí viene otra pregunta, ¿no? ¿Qué áreas de tu vida están experimentando una sequía el día de hoy? Porque Dios nos está invitando a dejar esas falsas esperanzas, ¿no? Y esas falsas esperanzas que luego se fincan en lo material, ¿no? Esas soluciones rápidas. Y nos está diciendo que volteemos nuestros ojos a Él. La bendición de Dios es esencial en nuestra vida para que nosotros podamos florecer en cada área de ella. Así que tengamos esto presente. Y como iglesia nosotros debemos de ser
un pueblo que clama unánimemente por la provisión de Dios, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y es que al unirnos en oración y dejar atrás la idolatría, ¿sí? Y vamos a poner la idolatría moderna, ¿no? El confiar en nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestro dinero, nuestros contactos. Eso es también esa idolatría moderna, ¿no? Y vamos a ver cómo es que Dios derrama su lluvia abundante sobre cada uno de nosotros. Y te digo algo, hermano, esto es lo que hacemos nosotros cada vez que terminamos nuestro servicio de alabanza y adoración. Tenemos esos tiempos de pedirle a nuestro Señor y Dios, ¿sí?, esa bendición para nuestra vida. Así que oremos en familia. Verso 3 nos dice: contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él todo apremiador, y serán como valientes en la batalla, hollarán al enemigo en el lodo de las calles. Porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Y aquí nuevamente encontramos esas palabras claves que nos permiten poder interpretar de manera correcta este texto, ¿no? Tenemos esta palabra, ¿no?, pastores. Y estos eran los líderes de Israel que habían guiado mal al pueblo, siendo infieles a su responsabilidad. ¿Y cuál era su responsabilidad? De brindar amor y cuidado a las ovejas. También tenemos esta otra palabra clave y es la más importante, así que pon mucha atención. Dice piedra angular. Y en la construcción, la piedra angular era la primera y la más importante. Teológicamente es una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento de toda bendición y restauración. Sin Él no hay bendición y no hay restauración. Es así de sencillo. Tus ojos en Cristo, la guía de tu vida, Él. La clavija también representa esa seguridad y simboliza que le da firmeza al pueblo. ¿Pero en quién nuevamente? En Cristo. Y aquí vemos cómo la estructura del texto muestra un contraste, ¿no?, entre el juicio de los malos líderes, ¿sí?, es decir, los pastores, y la restauración del pueblo. Dios usa una figura militar, caballo de honor, ¿no? ¿Para qué? Describir el poder y la dignidad que dará a su pueblo. Y podemos ver este cambio de imágenes, ¿no? De ovejas dispersas a guerreros valientes. Y aquí está subrayando, haciendo énfasis, haciendo notar la transformación que ocurre cuando Dios está presente. Y eso es algo que sucede en cada uno de nosotros. Y es increíble ver esa transformación en nuestra vida. Lo que Él está diciendo es la importancia de una correcta dirección espiritual. Tristemente los líderes de Israel habían llevado al pueblo pues al despeñadero, ¿no? Pero en Cristo se encuentra esa restauración y esa estabilidad. Y me encanta cómo dice: de él saldrá la piedra angular. Y esto claramente está apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra angular del plan redentor de nuestro Señor y Dios. Como te lo mencioné, en la arquitectura es esta primera piedra, ¿sí?, que se coloca en la edificación. De ella depende lo que es la alineación, pero también la estabilidad del resto de la construcción. Y de esta manera nosotros podemos ver cómo Jesús es el fundamento sobre el cual toda la obra de salvación y el reino de Dios están edificados, así como debe de estarlo nuestra vida. Y esto no es algo como que nos estemos sacando de la manga, ¿no? Porque realmente varios pasajes de las Escrituras muestran cómo Jesús es descrito como esta piedra angular, ¿no? Lo vemos nosotros en Isaías 28:16, donde Dios anuncia: he aquí yo he puesto en Sión una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y este pasaje está subrayando la seguridad y la firmeza que Jesús proporciona a todos aquellos que confiamos en Él.
Del mismo modo, ¿no? En Salmo 118:22 menciona, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser, ¿qué? La cabeza del ángulo. Y esta es la referencia profética que se cumple en Jesucristo, quien fue rechazado por esos líderes religiosos de su tiempo, pero a quien Dios estableció como la piedra principal de su obra redentora. Y en el Nuevo Testamento también lo podemos ver, ¿no? Jesús mismo se cita, ¿no?, en la profecía. Los apóstoles como Pedro y Pablo pues también enfatizan su significado en la construcción espiritual de la iglesia. Lo hacen en Hechos 4:11 y en Primera de Pedro 2, versos 4 y 6, en donde están destacando que Jesús es el fundamento de nuestra fe y que los creyentes, ¿sí?, como aquellas piedras vivas, son edificados sobre Él. Sin Cristo como piedra angular no hay estabilidad, no hay dirección en la vida espiritual. Y esto es algo que debemos de tener sumamente claro. La imagen de Jesús como esta piedra angular nos está recordando que en Él encontramos nuestra identidad, encontramos el propósito, encontramos guía. Todo aquel que construye su vida en Cristo encuentra solidez, encuentra seguridad, encuentra estabilidad. Pablo lo dijo con estas palabras: edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que, hermanos, la piedra angular no solamente representa a Cristo como el fundamento, sino como el centro unificador del cuerpo de creyentes. Y aquí podemos ver que cuando Zacarías profetiza que de él saldrá la piedra angular, pues realmente lo que está haciendo es anunciar a Cristo como el centro del plan de Dios. Recíbelo en tu corazón, con los brazos abiertos, porque en Él encontramos esa firmeza, esa dirección y la unidad para edificar nuestra vida. Así que tengámoslo claro. Cristo es la base de todo lo que somos como hijos de Dios. Y sobre de Él debemos de construir nuestra fe y nuestra esperanza. Así que, hermano, así como esta piedra angular define la estructura de un edificio, deja que la enseñanza de Jesús esté guiando cada área de tu vida. Tú puedes hacerlo estableciendo el hábito de leer y meditar en las Escrituras. Hazlo todos los días. Recibes el devocional, contéstalo. Alinea tus decisiones, tus relaciones y tus pensamientos con las enseñanzas de Cristo. Y Él te va a dar esa estabilidad y esa dirección que tanto necesita nuestra vida. Debemos dejar que Dios guíe nuestras decisiones diarias. Y estamos hablando de que debemos dejar guiar nuestra vida por esta piedra angular. Y tenemos que recordar las palabras de Jesús cuando Él nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto significa que debemos de dar esa prioridad número 1 en todo a Cristo, en nuestras metas, en nuestros planes, en nuestros esfuerzos. Así que cada vez que vayamos a tomar decisiones importantes como en tu trabajo, familia, pregúntale si estás poniendo en primer lugar a Dios. Tenemos que reflexionar sobre las elecciones que tomamos y si estas están honrando a Dios y se están alineando a su voluntad, porque muchas veces no es así. A veces tenemos estos trabajos que dificultan nuestro crecimiento en Cristo, y si es así, hagámoslo a un lado. Como la piedra angular que establece esta firmeza, Jesús también nos da esa seguridad. Nos da esa seguridad en los tiempos de aflicción. Nos da esa seguridad en los tiempos en que enfrentamos esos problemas que vienen en la vida. Y nosotros podemos enfrentar esos problemas o esos desafíos con oración, con esa entrega total a Dios. Si tenemos problemas financieros, antes de preocuparnos, oremos y confiemos en que Dios va a proveer todo lo necesario. Y busquemos maneras honestas y justas para poder resolver estos tipos de problemas.
Pongamos nuestra confianza en Jesús. Jesús también es la piedra angular de la iglesia, y como creyentes nosotros también somos una piedra viva de ese edificio espiritual. Y esto implica que también yo debo de contribuir al bienestar y al crecimiento de mis hermanos en Cristo. Y es por ello, hermano, que te invito también a participar de manera activa en la vida de la iglesia. Sirve en algún ministerio, anima a otros, apoya a los hermanos en la fe, a través de oración, a través de compañerismo. Muestra tu amor a cada uno de ellos. Recuerda, amar a Dios y amar a las personas. También tenemos que reconocer que sin Cristo, como esta piedra angular, pues todo lo demás en nuestra vida pues va a ser algo inestable. Y tú lo puedes ver en las personas que tal vez te rodean y no conocen a Cristo. Como hay estos problemas psicológicos, en algunos casos psiquiátricos, problemas o abusos con sustancias, drogas, alcohol, desenfreno, no hay una paternidad o una maternidad responsable con los hijos, no se les ve, a veces creen que les quitan el tiempo, que son estorbos. ¿Por qué esto sucede? Y a lo mejor puedes decir, pero ¿cómo puede suceder esto? Hay mujeres que creen que son estorbos porque fueron a la universidad y ahora que tienen hijos no pueden ejercer su carrera. Y esto es cerrar al propósito por el cual Dios nos ha puesto. Así que hagamos los cambios necesarios y mostremos en cada acción cómo estas pueden reflejar esta dependencia en Cristo. Así que ánimo, hermano, déjate guiar por Dios, por esta piedra angular en cada una de tus decisiones. Verso 6 nos dice: porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Y me encantan estas palabras de nuestro Señor, ¿no? Yo fortaleceré la casa de Judá. La restauración de Dios es total, no se queda a medias. No solamente trajo del exilio a su pueblo, sino que los va a fortalecer para que no vuelvan a caer, para que no vuelvan a errar, para que no vuelvan a fallar en el blanco, para que no vuelvan a pecar. Esta no es simplemente una promesa para Israel, sino para cada uno de los creyentes. Dios restaura y fortalece a aquellos que confían en Él. Siempre. También nos dice, serán como si no los hubiera desechado, y esto es algo que es maravilloso. Dios trata a su pueblo restaurado como si nunca hubiera pecado, como si nunca hubiera sido exiliado, ¿no? Es una imagen de amor, de perdón, de justificación, y esto es algo que nosotros recibimos en Cristo. En Jesús somos hechos nuevos, como si nunca hubiésemos nosotros estado alejados de Dios. También nos dice, sus hijos también verán y se alegrarán. Y aquí vemos que la restauración de Dios no solamente afecta a la generación presente, sino también a las futuras, a tus hijos, nietos, bisnietos. El gozo de conocer a Dios y vivir bajo su bendición se extiende a los hijos. Y este es el impacto intergeneracional de la bendición de Dios de manera activa. Y en ello hay un gozo extremo en nuestro corazón. Así que, hermanos, si Dios promete restaurarnos y fortalecernos, incluso si hemos caído, incluso si nos sentimos lejos de Él, pues hoy podemos aceptar ese perdón que Dios nos está ofreciendo. Y no solamente eso, sino esa restauración que Dios está poniendo a nuestro alcance. Así que, hermanos, si te sientes lejos de Dios por algún error o alguna situación, pues confiésalo en oración y cree en su promesa de restauración. Empieza nuevamente en Él, porque esto es lo que Él nos ofrece. También fortalécete en Dios, porque esto también está a nuestro alcance.
fortalecernos para no caer, para no errar, para no pecar. Hoy podemos buscar esa fortaleza en cada desafío que tenemos en el día a día. En lugar de depender de nuestras fuerzas, dependamos de la sabiduría de Dios. Dejemos que Él actúe. Comienza el día, ora, pídele a Dios que sea tu fortaleza para poder enfrentar cada situación, ya sea en el trabajo, en tus relaciones familiares o en cualquier reto personal que tú tengas. Él está dispuesto a actuar y obrar. Y nosotros estamos también dispuestos a dar el paso, a confiar, a dejarnos guiar por Él, porque esto es a lo que tú y yo somos llamados. Verso 8 nos dice: yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto, y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Y aquí lo que está haciendo nuestro Señor y Dios es prometer reunir a Israel de todas partes del mundo. Nos va a traer de vuelta, ¿sí?, a aquellos que han sido, ¿qué?, esparcidos. Y esto, pues, se ha cumplido de una manera parcial en la historia, pero también apunta a un futuro donde Dios va a reunir a todos sus hijos de todas las naciones del mundo. Y me encanta cómo lo hace Dios, ¿no? Dice: yo los llamaré con un silbido y los reuniré, ¿no? Como ese chiflido, ¿no?, tan característico que a lo mejor tienes con tu familia, ¿no?, en el cual tú ya sabes que te están hablando o llamando, ¿no?, para realizar alguna tarea, ¿no? O tal vez ya vente para acá, ¿no?, y a comer, ¿no? Y te aventabas ese chiflido tan característico, ¿no? Y Dios lo que está haciendo aquí es ese llamado amoroso, ¿no? Y trayendo esa esperanza a aquellos que se sienten lejos de Dios. Él nos está llamando. ¿Para qué? Para reunirnos con Él en amor. Porque me encantan las palabras que Él dice: vivirán con sus hijos y volverán. La promesa es de restauración, no solamente física, sino también espiritual. El regreso a la tierra realmente es algo que es real, pero es simbólico, porque estamos hablando del regreso a Dios mismo. Dios es quien trae a su pueblo a su presencia, y allí van a encontrar ellos vida y bendición. También dice: caminarán en su nombre. Al final de todo, Dios promete que su pueblo caminará nuevamente en su libertad y fuerza. Caminar en el nombre de Jehová es caminar en su poder, en su autoridad, en su propósito. Y esto es algo que es increíble. Y te digo algo, hermano, eso también está al alcance para cada uno de nosotros. También nos dice que nos gozaremos en la presencia de Dios. Y el gozo que promete Dios es una bendición tanto para ti como para las generaciones futuras. Hoy puedes decidir vivir en ese gozo, recordando cada día que Dios está contigo. Y esa alegría va a impactar a quienes te rodean. Así que, hermano, toma ese tiempo también para agradecer a Dios de las bendiciones que nosotros recibimos en el día a día. Comparte con gozo con tu familia, amigos, y anímalos a confiar también ellos en Dios. Que ellos puedan ver al Dios Todopoderoso que derrama sus bendiciones sobre ti. También nos llama a responder ese llamado, ¿no? Porque Dios nos está llamando como un pastor amoroso, como un pastor que llama a sus abejas con amor. Y hoy podemos responder a ese llamado acercándonos más a Él, sin temor ni culpa, porque Él está dispuesto a perdonarnos, guiarnos y a restaurarnos. Así que escuchemos su voz, hablemos con Él, leamos su palabra, estemos atentos a los estudios. Deja que su amor guíe cada una de tus decisiones. Dios también nos está invitando a caminar en su nombre. Y esto pues significa vivir
bajo su autoridad, bajo su propósito. Y hoy, hermano, tú puedes decidir caminar en su poder, reconociendo que todo lo que haces es en su nombre y para su gloria. El que brilla en tu vida no eres tú, es Él. Es Él. Así que, hermano, haz una lista, ¿no? Te voy a dejar esta tarea. Haz una lista de aquellas decisiones importantes que tienes el día de hoy. Y antes de comenzarlas, pídele a Dios que te guíe a hacerlas de acuerdo a su voluntad. Vive de manera consciente de que cada acción refleja su presencia en nuestra vida. Y en conclusión, hoy hemos visto cómo Dios, a través del profeta Zacarías, nos invita a pedir su provisión. Cómo Él nos llama a seguir su liderazgo y nos promete su restauración y abundancia. Así como Israel pidió esa lluvia en tiempo de necesidad, nosotros también podemos clamar a Dios, sabiendo que Él va a abrir los cielos para bendecirnos. Y hermano, ¿qué áreas de tu vida necesitan la lluvia de bendiciones de Dios? La respuesta está ahí. Clama a Él el día de hoy con mucha fe y confía en que su respuesta va a ser abundante. La restauración y provisión de Dios están ahí en la mesa, disponibles para ti. Así que acércate a Él y toma esas bendiciones que Él ha dispuesto para ti. Así que, amados hermanos y amigos, gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión. Dios ha prometido abrir los cielos con bendiciones abundantes a nuestra vida si nosotros clamamos a Él con fe. Así que no dejemos que la sequía nos desanime, que los problemas y las circunstancias nos desanime. Al contrario, si estamos en ello, esto tiene que ser un aliento a buscar al Señor y Él va a responder. Ya lo sabes, familia, te amo mucho. Bendiciones. Bye.